partes, las partes en las que se divide el canon hebreo. Lo que para nosotros hoy en día es el Antiguo Testamento, como dice allá arriba, en realidad es el canon hebreo. Para los judíos, ellos dividían su canon hebreo, ¿ya? Ellos no le llaman Antiguo Testamento, ellos le tienen otro nombre, ahora lo vamos a ver. Y ellos lo dividen en tres partes principales, a las cuales también Jesucristo hizo referencia, y ahorita también lo vamos a ver. Jesucristo se refirió a esas tres partes de la Biblia de los judíos, como la ley, como los profetas y como los salmos. Son las tres partes en las que se divide el canon judío o el canon hebreo. Y todas ellas apuntan hacia Jesucristo. Amén. Y a veces nosotros pasamos muy rápidamente por las páginas de la Biblia y leemos la ley, leemos Génesis. ¿Cuáles son los libros de la ley? A ver, ¿dónde están los estudiantes esta mañana? Eso, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Muy bien. No le voy a preguntar a los demás porque son muy extensos, ¿verdad? Pero a veces pasamos rápidamente y leemos, y por ejemplo leemos la historia de la creación y no nos damos cuenta que ahí también estaba Jesús. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo así? Si ahí no se menciona el nombre de Jesús por ninguna parte. Pues sí, ahí estaba. Lo que pasa es que hay que ver un poco más de cerca y ponernos los lentes adecuados. Y este año que hemos estado hablando acerca de Visión 2020, amén, también este mensaje encaja mucho con eso. Tienes que colocarte los lentes adecuados cada vez que abras la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, porque ahí, aunque no lo creas, está Jesús. Amén. Entonces ponte los lentes cristotélicos. Y ustedes, ¿cómo así, hermano? Cristotélicos, porque télicos viene de telos, que significa propósito. Y es que toda la escritura tiene como propósito o fin a Cristo, mostrar a Cristo. Amén. Entonces, Juan 5:39, vamos a leer unos textos bíblicos. Juan 5:39 es el primer texto, búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Es una buena traducción. Es importante leer la Biblia en varias versiones, no solamente tenga la Reina Valera. Hoy en día hay muchos recursos, hoy en día tenemos el Internet. En Internet hay páginas muy buenas, como por ejemplo aquí el que sabe, bueno, Mafe también, pronunciar Bible Gateway, ¿es que se llama la página? Bible Gateway, correcto, gracias Ley. Bueno, aquí los bilingües. Es una página muy buena donde usted puede abrir allí y puede escribir cualquier versículo y la página se lo va a buscar y se lo va a mostrar en diferentes versiones. Tiene una ventanita al lado donde usted escoge la versión que desee y allí va a aparecer. Así que no tiene excusas para leer y para estudiar la Biblia. Y es más, en esa página Gateway, allí va a encontrar también devocionales, recursos, estudios bíblicos muy interesantes. También se las recomiendo. Entonces, Juan 5:39, leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes estudian las Escrituras, es otra manera, ¿verdad? Otro título que recibe la Biblia, también se le llaman las Escrituras o las Sagradas Escrituras, a fondo porque piensan que en ellas, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Jesucristo se estaba refiriendo a la costumbre que tenían los judíos, los fariseos, de escudriñar, de leer las Escrituras, su Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ellos creían de que allí iban a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Y sigue diciendo Jesús aquí, pero las Escrituras me señalan a mí. Qué ironía, ¿verdad? Es como una ironía, o sea, ellos estudiaban la Biblia porque creían que allí iban a encontrar la vida eterna, pero no lograban ver a Jesucristo, que es el autor de la vida eterna. Y Jesucristo aquí viene y les voltea y les dice, o sea, no me pueden ver a mí. O sea, ellas son las que me señalan a mí, como lo vimos en el diagrama al principio, ¿verdad? Vamos a leer otro texto bíblico, Lucas 24:27, también en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 24:27 y Lucas 24:44. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. Fíjense que el mismo Jesús se refirió a las divisiones del canon hebreo, ¿verdad? De la Biblia judía. Se refirió a ellas aquí en este versículo como Moisés y los profetas. ¿Por qué le llamó Moisés y no la ley? Porque Moisés se creía de que era el autor de los 5 libros, los 5 primeros libros o ley.
Entonces, por eso se refiere al nombre del escritor, del autor. Moisés y los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Es decir, que cuando tú lees a Moisés, lees la ley, ahí tienes que ver a Jesús. Amén. Pero ellos no lo podían entender. ¿Quiénes eran ellos? A ver, si ustedes leen el contexto, aquí nos está hablando del encuentro que tuvo Jesús con unos discípulos que iban de camino a Emaús. ¿Se han leído esa historia? Iban de camino a Emaús, Él se les aparece y ellos estaban todos angustiados porque el maestro había muerto, ¿verdad? Habían escuchado que había resucitado, pero aún así ellos tenían dudas, ellos estaban incrédulos. Jesús se aparece en medio y entonces Jesús, a través de la ley, a través de los profetas, les muestra todo lo que la ley y los profetas hablaban acerca de Él mismo. Y en Lucas 24:44 ahí mismo dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, así aquí se aclara, ¿verdad? La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces los salmos también aquí incluye la otra parte, la tercera parte en la que se vivía el canon judío. Vamos a buscar otro versículo, 2 de Corintios 3, del 14 al 15, también en la Nueva Traducción Viviente. 2 a Corintios 3, del 14 al 15. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente a través de ¿quién? De la fe en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, es decir, la ley, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Amén. Entonces, desafortunadamente hay mucha gente que, aunque lee la Biblia, aunque se dice ser religioso, piadoso o cristiano, entre comillas, sin embargo, todavía no pueden ver a Jesús en ella. Amén. Y quiero hablarte de algo muy interesante, una frase que, hizo un estallido en mi mente esta mañana que estaba leyendo, y decía, tú puedes conocer las historias de la Biblia y aún así no conocer la historia de la Biblia. O sea, tú puedes leer solamente historias en la Biblia, pero aún así no poder ver la historia de la Biblia. ¿Cuál es la historia de la Biblia? La historia de la salvación, la historia de Cristo. Esa es la historia más grande jamás contada en las Escrituras. Amén. Vamos a seguir leyendo Hechos 8, 26 al 35. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Este era un hombre con un corazón sincero. Amén. Un corazón que tenía hambre y sed por entender la palabra de Dios. Amén. Y el Señor vio ese corazón y por eso envió a Felipe para que le explicara. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿Qué porción de Isaías es ese? Isaías 53, amén. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? ¿De quién habla la Biblia? ¿Será que la Biblia habla de nosotros mismos? ¿La Biblia se trata de nosotros o se trata de alguien más? Amén, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. En la Reina Valera dice, le habló o le predicó el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la palabra Evangelio. Así que
desde cualquier parte de la Escritura usted puede predicarle el Evangelio a las personas. No solamente tiene que escoger un versículo de Juan, un versículo de Mateo, no, desde cualquier porción. Y aquí estaba leyendo el eunuco, estaba leyendo Isaías capítulo 53. Y desde allí Felipe le predicó el Evangelio. Amén. Propósito de esta enseñanza, mis hermanos. Primero, entender que Cristo es la clave de la interpretación bíblica. Si usted anhela conocer, estudiar la Biblia más a fondo, usted tiene que primero entender esto. Este es el primer pilar del estudio bíblico, y es que Cristo es la clave de la interpretación bíblica. Si usted no entiende esto primero, no va a entender nada. Así de sencillo. Amén. Segundo, esto es una prueba de la veracidad de la Biblia, de la confiabilidad de la Biblia. Hay mucha gente que la critica, que la pone en duda y dice, no, eso es un libro escrito por hombres, ¿verdad? Como si eso fuera un gran argumento. Pues hay muchos libros en la tierra que son escritos por hombres y no quiere decir que sean falsos. Entonces la gente utiliza ese argumento como que creen que lo van a desarmar a uno diciendo de que no, la Biblia fue escrita por hombres. Pues sí, tienen toda la razón, la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios, según lo dice segunda de Timoteo 3:16 y también primera de Pedro 1:21 lo dice, de que fueron hombres, fueron santos profetas, hombres inspirados por Dios para escribir su palabra. Amén. Tercer propósito, despertar un amor por la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Amén. Así que dejemos la pereza a un lado, tomemos la Biblia día a día y comencemos a estudiarla. Amén. Porque el Señor no quiere neófitos en medio de su pueblo. Gloria al Señor. No queremos que nos diga, como le dijo allá el profeta, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Amén. Cuarto, se convierte en una herramienta poderosa para la predicación del Evangelio, como lo vimos en el ejemplo de Felipe. Amén. Así que no hay excusas para predicar la palabra del Señor. La Biblia nos narra una historia. ¿Cuál es la historia? No nos narra historias. Pues las historias son simplemente el medio, el vehículo. Pero en el fondo de esas historias, como la historia de la creación, la historia de Noé, del diluvio, de Abraham, de Isaac, en medio de esas historias sale a flote una historia, que es la historia de la redención o la historia de la salvación. Amén. Entonces, si tú no entiendes esta historia, que es la principal, tú simplemente vas a conocer historias de la Biblia. Amén. Bueno, ahí tenemos las dos partes en las que se divide la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque ya hemos dicho que los judíos no le llaman Antiguo Testamento, los judíos le tienen otro nombre y es la Tanakh. Tanakh es el nombre de la Biblia judía, que sería el Antiguo Testamento para nosotros. Y la dividen en tres partes o tres secciones, que es la Torah, la ley, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que se llaman los escritos. Amén. Torah o ley son los primeros 5 libros de Moisés. Nevi'im son los profetas, ya entre esos está Josué, Ruth, etcétera. Lo que para nosotros serían los libros históricos, para ellos le llaman los profetas. Y Ketuvim son los escritos, encabezado por el libro de los Salmos. Allí también se incluye a Daniel, se incluye a Crónicas y a Samuel en el libro de los escritos. Bueno, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Vemos que tanto Antiguo como Nuevo Testamento están conectados. A pesar que la Biblia fue escrita en dos periodos diferentes de la historia, ¿verdad? El canon del Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, el canon del Nuevo Testamento fue escrito después de Cristo, y ambos abarcan un periodo aproximado de 1500 años. Fueron escritos por 40 autores diferentes, de variada categoría y educación. No se encontraron el uno con el otro, no se conocían, vivieron en épocas totalmente diferentes el uno del otro. Escribieron en idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, que fueron los 3 idiomas de las escrituras, ¿verdad? Y escritos en 3 continentes diferentes. Algunos fueron escritos en Jerusalén, otros como el apóstol Pablo, que escribía en la cárcel allá en Roma, al otro lado del mundo, en Europa, ¿verdad? Y en otra cultura totalmente diferente. Pero a pesar de eso, la Biblia, en vez de ser un cúmulo de historias desconectadas, sin sentido,
es todo lo contrario, de una manera sobrenatural, porque sí la escribieron hombres, pero dirigidos y guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. La Biblia muestra una unidad y una coherencia que no la tiene ningún otro libro. De hecho, la Biblia no es un libro, lo llamamos un libro, pero en realidad es una colección de libros. Son 66 libros y eso todavía lo pone más complicado, porque fueron 66 libros que uno diría, pero ¿cómo esos 66 libros cuentan la misma historia desde Génesis hasta Apocalipsis? Pues Dios fue el que lo hizo posible y por eso la Biblia es sobrenatural, y esto que les estoy explicando es la prueba de la veracidad y la confiabilidad de la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, es un libro sobrenatural que solamente lo pudo haber escrito Dios. Fue escrito por hombres, pero los hombres no pudieron haberse inventado esto. Qué pena, déjenme decirle, pero ningún hombre aquí en la tierra pudo haberse inventado la Biblia y la historia que nos cuenta la Biblia. De hecho, también he escuchado, he leído comentarios que dicen de que ningún hombre en la tierra se pudo haber inventado al Dios de las Escrituras. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios que castiga el pecado. Ningún hombre pudo haberse inventado a ese Dios. Porque, por el contrario, ¿cuáles son los dioses que se ha inventado el mundo? Los dioses paganos, los dioses falsos, son dioses alcahuetas que consienten el pecado, como el dios Momo, el que está gobernando esta fiesta de los carnavales en estos momentos. La gente no se da cuenta, pero le está rindiendo culto en estas fiestas al dios Momo. Y si usted investiga en Wikipedia, ¿verdad?, que es la que más tenemos ahí a la mano, usted se va a dar cuenta quién fue Momo. Momo fue un dios, el dios de la burla, el dios de la sátira, el dios de la vulgaridad. Ese fue el dios Momo, que no existe, simplemente es un invento de la gente. Esos son los dioses que sí se inventa la gente. Pero el Dios de la Biblia no se lo inventó la gente. El Dios de la Biblia es el Dios verdadero, el Dios real, que se reveló a sí mismo utilizando estos hombres para escribir su revelación. Amén. Entonces ahí vemos cómo se conectan estas dos historias, estos dos volúmenes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver, los estudiantes. 39. ¿Y el Nuevo? 27. Muy bien, está picante la estudiante. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento nos habla de la sombra y de las promesas, mientras que el Nuevo Testamento es la sustancia o el cumplimiento de lo que se habló o se escribió en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de dos elementos muy importantes, claves en toda interpretación bíblica, y se llaman los tipos y las profecías mesiánicas de Cristo. Amén. Y cómo esos tipos y profecías se cumplen al pie de la letra de una manera impresionante, detalle a detalle, en el Nuevo Testamento, en la persona y obra de Jesucristo. Amén. Pero por razones de tiempo, solamente hoy vamos a estudiar la primera, que son los tipos. Para otra ocasión, si el Señor lo permite, pues estaremos hablando acerca de las profecías mesiánicas y cómo se cumplen en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la tipología bíblica? ¿Qué es un tipo? Un tipo es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, lo que los teólogos llaman antitipos, particularmente en la persona y obra de Cristo. Hay tipos que se refieren también a la vida cristiana, ¿verdad? Hay tipos que se refieren a otro tipo de cosas, como por ejemplo tipos institucionales. La Pascua, por ejemplo, fue un tipo institucional de la Cena del Señor. La Cena del Señor vendría siendo el antitipo en el Nuevo Testamento. La Pascua sería el tipo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero particularmente estos tipos se aplican a la persona y obra de Cristo. Amén. ¿Qué es un símbolo y por qué coloqué allí la palabra símbolo? Porque los símbolos y los tipos se tienden a confundir, aunque están relacionados. Un símbolo es un objeto, persona, acontecimiento o cosa, como nombres, números, etcétera, que apunta a una verdad espiritual manifestada en un periodo particular de la historia de la redención. Por toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con símbolos. El libro Apocalipsis, por ejemplo, está repleto de simbología. Amén. En las visiones que tuvo el apóstol Juan, Juan ve muchos símbolos. Juan, por ejemplo, ve a Jesús caminando en medio de 7 candelabros, ¿verdad? Ve a 7 ángeles con las 7 estrellas en la mano.
¿sí? Y hay muchos símbolos, números simbólicos. Se utiliza mucho el número 7, el número 12, se utiliza el número 144.000, se utiliza el número 24 ancianos, ¿verdad? En el libro Apocalipsis. Son números simbólicos que sería bueno que usted estudiara a fondo su significado. ¿Cuál es la diferencia entre símbolos y tipos? Todos los tipos son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos. Entonces, a la hora de estudiar un símbolo en el Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta esa diferencia. Todos los tipos son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos. Amén. ¿Cómo identificar entonces un tipo en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Primero, ¿el evento u objeto en consideración es simbólico? Se tienen que hacer esas tres preguntas. Si es simbólico, bueno, ¿de qué es símbolo? ¿Qué es lo que simboliza? Entonces, como ya vimos, la Pascua es un símbolo de la cena, La Pascua es un símbolo, tenemos que estudiarlo en su contexto. La Pascua es un símbolo de la liberación del pueblo de Israel. Porque a través de la Pascua ellos mataron el corderito y cada uno con la sangre untaba los dinteles de las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no pasara por allí, ¿verdad? Y Dios pudiera pasar por alto. La Pascua quiere decir pasar por alto. Entonces, de eso es símbolo la Pascua. Entonces, en primer lugar, lo que usted tiene que hacer es definir el símbolo, la simbología que hay detrás de lo que está leyendo. Amén. En segundo lugar, viene la segunda pregunta. ¿Existe alguna correspondencia entre el evento u objeto simbólico y el Nuevo Testamento? Entonces, cuando ya usted va al Nuevo Testamento y usted se da cuenta que el Nuevo Testamento habla de la Pascua, entonces ya usted ahí está viendo la relación. Ah, ok, entonces, en primer lugar es un símbolo, pero ahora me estoy dando cuenta que es un tipo. Porque para que sea un tipo, tiene que haber una correlación con el Nuevo Testamento. Se tiene que hablar de eso en el Nuevo Testamento. Si no se habla de eso en el Nuevo Testamento, es muy riesgoso llegar a la conclusión que es un tipo, porque entonces usted va a caer en alegorizaciones. Amén. Y no queremos alegorizar la Biblia. Y la tercera pregunta es, ¿qué parte de la persona de Cristo y su obra redentora tipifica o anticipa el evento u objeto del Antiguo Testamento? Entonces ahí sí es cuando usted tuvo claro que la Pascua es símbolo de la liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero como también se habla de ella en el Nuevo Testamento, entonces la Pascua es un tipo. Pero ¿de qué tipifica acerca de Cristo? Entonces eso lo vamos a ver ahorita, no me voy a adelantar. Aquí empezamos. Aquí están algunos de los tipos del Antiguo y cómo se cumplen o tienen su cumplimiento en el antitipo en el Nuevo Testamento. Entonces, del lado izquierdo tenemos en el Antiguo Testamento el tipo y del lado derecho tenemos el antitipo en el Nuevo Testamento. Amén. Esto no lo tiene ningún otro libro en la tierra. Esto solamente lo tiene la Biblia. Y es prueba de su veracidad, de su unidad y de su coherencia. La Biblia es un libro que tiene una unidad y una coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, ahí vemos el primer tipo y cómo tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, en el libro de Génesis se nos habla de el primer hombre, el primer representante de la humanidad, que fue Adán. Y tiene su cumplimiento ¿en quién? Por supuesto, nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús se le llama en el Nuevo Testamento como el postrer Adán. Adán fue el primero, Cristo el postrer Adán, y ahí están los textos bíblicos, pueden tomar apuntes. Romanos 5:14, por ejemplo, vamos a leer. ¿Me ayudan con las citas, por favor? Romanos 5:14. Eso. Ahora, los tipos no solamente muestran una analogía, sino también nos muestran las diferencias. ¿Sí? Como aquí la misma escritura nos lo está mostrando. Nos muestra una analogía, pero a la vez una diferencia. La diferencia muy grande entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, ¿qué nos trajo? Por causa de su pecado nos trajo la muerte. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, ¿qué nos trajo? Por causa de su obediencia, nos trajo la vida eterna. Amén.
Entonces ahí pueden seguir leyendo los demás versículos. Segundo tipo, Melquisedec. Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Cuando Abraham, ya eso nos lo decía nuestro hermano Leonardo en una reflexión de los diezmos, ¿verdad? ¿Qué nos decía el hermano Leonardo? Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, tuvo que pelear con unos reyes y obtuvo un botín a causa de su victoria y se encontró con el rey de Salem, el rey Melquisedec, llamado rey de paz, rey de justicia, ¿verdad? Y ese rey estaba representando ¿a quién? A Cristo. Fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego el Nuevo Testamento nos habla y nos hace la analogía que existe entre Melquisedec y Cristo. ¿Cómo qué? Como sacerdote. Nos habla de su sacerdocio eterno, porque a Melquisedec no se le conocía ni principio ni fin de días. Entonces dice que asimismo Cristo, ¿verdad? Que no tiene ni principio ni fin de días. Él es eterno. Amén. El tercer tipo, Moisés. Moisés es reconocido por los judíos como profeta, pero también se profetizó, se anunció que iba a venir más adelante un profeta mayor que Moisés, y ese profeta fue Cristo. Entonces Moisés tipifica a Cristo en su función de profeta. Melquisedec lo es en su función de sacerdote, Moisés en su función de profeta. Ahí tenemos los versículos, Hechos capítulo 3, versículo 22, vamos a leerlo. Vamos a leer solamente el primer versículo de cada grupo para no extendernos. Hechos capítulo 3, versículo 22. Eso. Amén. Hasta ahí. Así es. Entonces Cristo es el profeta del cual se había anunciado que vendría después de Moisés. Josué, el cuarto tipo. ¿De qué es tipo Josué? ¿Y cómo se cumple esto en Cristo? Como dador de reposo. ¿Por qué? Porque gracias a Josué, Dios lo utilizó para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Amén. Y así ellos tuvieron reposo porque ellos duraron ¿cuántos años en el desierto dando vueltas? 40 años en el desierto dando vueltas por su desobediencia. Amén. Pero Cristo ahora al pueblo suyo, nosotros, la iglesia, Él nos ha hecho entrar en su reposo. Amén. Por eso ahorita hablábamos que Cristo es el reposo, es el dador de paz. Y Él lo dijo ahí en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué dice Hebreos 4, 8 y 9? No, ese es Hechos. Hebreos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque El 9 hasta el 9. Amén. Así es. Y en Mateo 11:28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Josué tipifica a Cristo como dador de reposo. Amén. Aquí tenemos un lugar, ¿verdad? Que es tipo de Cristo también en el Antiguo Testamento. El tabernáculo. ¿Cuántos han leído acerca de este hermoso lugar, ¿verdad? Que antes del templo, antes de que se construyera templo en Jerusalén, Dios ordenó a Moisés a construir un tabernáculo. Era una tienda móvil que los israelitas durante su paso por el desierto tenían que levantar, después desarmar, nuevamente se trasladaban y donde llegaban nuevamente construían el tabernáculo. Era móvil, ¿verdad? ¿Y de qué era tipo el tabernáculo? Era de Cristo en su encarnación. Eso lo vemos en Juan 1:14. ¿Quién lo tiene, por favor? Juan 1:14. Estamos aprendiendo en esta mañana, iglesia. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria. Y algunas Biblias tienen una anotación a pie de página de este versículo. ¿Quién lo tiene? Que me lo pueda leer, por favor. Una anotación a pie de página. ¿Qué dice? ¿No?
Ok, hay unas Biblias que se llaman Biblias de estudio, que tienen una anotación, o en el celular también a veces aparece una letrica al lado del versículo. Usted pincha ahí en la letrica y automáticamente le lleva a la explicación del versículo. Y en la explicación de ese versículo dice que en el idioma original, en griego, dice literalmente, y puso su tienda entre nosotros. Dice así. Cuando dice que habitó entre nosotros, literalmente dice, puso su tienda entre nosotros. O sea, puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo es el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Cuando Él vino, se hizo carne, Dios estaba colocando en Cristo su tabernáculo en medio de los hombres. Amén. Entonces el tabernáculo es tipo de Cristo. El maná en el desierto con el que Dios alimentó a los israelitas es tipo de Cristo y su poder vivificador. Juan 6, 32 y 35. Vamos a leerlo. Juan 6, 32 al 35. Sí, léelo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos de este pan siempre. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Ahora, métase en lo que estamos aprendiendo en esta mañana. ¿No le parece hermoso todo esto de ver cómo las historias del Antiguo Testamento comienzan a cobrar vida ante nuestros ojos porque se materializan en una persona? Esa historia no nos está hablando de algo, sino nos están hablando de alguien. Se llama Cristo. Amén. Y cómo convergen en la persona y obra de Cristo. Y cómo el maná, ¿verdad?, es tipo de Cristo. Así como el maná alimentó a los israelitas en el desierto que no tenían nada para comer y del cual ellos murmuraron y criticaron con Dios. Y Dios se enojaba todo el tiempo con ellos porque fue una nación terca, rebelde, esa generación. Amén. Y así a veces sabemos muchos de nosotros que Dios nos está sustentando, pero aún así nos estamos quejando, ¿verdad? Y Cristo fue el cumplimiento de todo eso que estamos viendo. Amén. Cristo en su poder vivificador representa ese maná, ese pan que descendió del cielo. Y cuando tú te acercas a Cristo, cuando tú lo dejas entrar en tu corazón, Él te vivifica. Amén. El Éxodo, otro tipo de Cristo en la Biblia, el Éxodo. ¿De qué es tipo el Éxodo? De Cristo en su liberación por el pecado. Cristo nos libera del pecado. Vamos a leer el primero, Romanos 6, 17 y 18. Amén, así es. Y ahí están los otros versículos que muestran la correlación entre ambos eventos. Amén. La serpiente de bronce. ¿Se recuerdan el pasaje donde el pueblo pecó y Dios envió serpientes para que los mordieran, ¿verdad? Y fueron mordidos y fueron enfermos por el veneno de las serpientes. Y que Dios le dijo a Moisés, pues hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta y todo aquel que mirare a la serpiente de bronce será sanado. Amén. Cristo fue esa serpiente de bronce. Juan 3:15, vamos a leerlo. Juan 3:15. No, Juan 3:15. Es ese. Amén, así es. Sí. Esa es. Pero vamos a leer el contexto. Juan 3:15. Vamos a leer donde dice eso. Eso, así es. Es correcto. Entonces dice que Cristo sería levantado. ¿En dónde sería levantado? En la cruz del Calvario. Para todo aquel que mire, cree en Él, así como esos israelitas que miraron a la serpiente de bronce, el que mira a Cristo Jesús será también sanado, será perdonado de sus pecados. Así es.
Amén. Y aquí tenemos este que lo dejé de último, que es la Pascua. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de la Pascua? Que es símbolo de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, pero también es tipo de la cena del Señor, pero también es tipo de Cristo y su obra en la cruz. Entonces vamos a ver la analogía. La Pascua nos muestra un elemento que es el cordero. ¿Qué se sacrificaba en la Pascua? El cordero. ¿Quién dice la Biblia en el Nuevo Testamento que es ese cordero? El cumplimiento de ese cordero, Jesús. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio. Se da de cara con él y Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice cuando ve a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese cumplimiento de todos esos corderos que se ofrecían en sacrificio año tras año en el Antiguo Testamento. Y que solamente cubrían por un tiempo el pecado, porque si lo cubrieran definitivamente, pues no hubiese sido necesario que año tras año los sacerdotes tuvieran que estar sacrificándolos, ¿verdad? Pero Cristo vino y reemplazó a todos esos corderos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que dio su vida en sacrificio una vez y para siempre por los pecados de nosotros. Amén. Ese Cordero, ¿cómo era? ¿Cómo tenía que ser? Sin defecto. Eso está en el versículo 5 de Éxodo capítulo 12. ¿Cómo se cumple esto en Jesús? 2 Corintios 5, 21, ¿qué dice? Amén. ¿Y qué dijeron los judíos cuando lo estaban juzgando? Que Jesús estaba allí en el Sanedrín y lo estaban juzgando la noche antes de su muerte. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué dijo Poncio Pilato? Yo no encuentro pecado en este hombre. Yo no encuentro, a pesar que le pusieron testigos falsos y todo eso, ¿verdad? Él dijo, yo no encuentro pecado en este hombre, ¿verdad? Y él no lo quiso crucificar, él se lavó las manos y dijo, yo no tengo parte en esto, así que ustedes verán si lo quieren entregar. Y el pueblo prefirió escoger a Barrabás antes que a Jesús. Amén. Desafortunadamente, pero bueno, ya todo eso estaba escrito. Ese era el propósito de Cristo, morir en la cruz por nosotros. Amén. La sangre del cordero protege del juicio de Dios. Eso está en Éxodo 12, del 12 al 13. ¿Cómo se cumple esto en el Nuevo Testamento? La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto establecido por Dios para la salvación de los hombres, que de otro modo no podían escapar a la condenación. Lucas 22, 20, ¿qué dice? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así es. Así es. Gloria al Señor. Amén. La Pascua convierte a Israel en un pueblo peregrino. Eso está en Éxodo 12, versículo 11. A través de la Pascua, de la celebración de la Pascua, Dios le dio la liberación al pueblo de Israel. Y esa misma noche que celebraron la Pascua, dice que la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y Faraón por fin dejó salir al pueblo de Israel. Después viene y se arrepiente y lo manda otra vez a perseguir, y ya conocemos la historia. Se encuentran en el Mar Rojo. Dios hace ese poderoso milagro de abrir las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco, ¿verdad? Entonces, a través de la Pascua, esa noche que celebraron la Pascua, Dios les dio la liberación y los convierte en un pueblo peregrino. También eso es tipo de la redención obrada por Cristo, que hace de los redimidos una comunidad de peregrinos. Primera de Pedro 1, 17. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra vida. Así es, así es. El cristiano somos peregrinos, estamos de paso aquí por esta tierra, ¿verdad? El desierto fue un periodo temporal para el pueblo de Israel, pero el fin de Dios era introducirlos en la tierra prometida. Amén. Así que el fin de nosotros como pueblo santo del Señor es que el Señor nos introduzca en su reposo. Amén. Y el pan de la Pascua tenía que ser como un pan sin levadura, el pan que ellos comieron en la Pascua. Acompañaron el cordero junto con un pan sin levadura. ¿De qué es tipo esto? De la liberación del creyente en Cristo, que implica su purificación moral, la ausencia de fermentos pecaminosos. ¿Qué dice 1 Corintios 5,
Del 6 al 8. ¿Quién lo tiene? No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para Así que es. seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Y aquí terminamos. Tenía un video para